Gracias, Pablo. Buenas tardes. Hoy le corresponde a la Universidad del Rosario esta charla, Riñón de Sepsis, que va a ser presentada por nuestra fellow, Carmen Elena Vargas. Carmen, bienvenida y empecemos. Bueno, buenas tardes para todos. Para los que no me conocen, mi nombre es Carmen Elena Vargas Morán. Soy fellow de primer año de cuidado intensivo pediátrico de la Universidad del Rosario. Como les dijo la doctora Cárdenas, les voy a hablar hoy de lesión renal aguda inducida por sepsis. No está corriendo. ¿Ustedes ven que corre? Ok. Entonces, pues, primero les voy a hablar del contenido de la presentación. Va a tener unas generalidades donde hablaremos un poco de la epidemiología, la fisiopatología, en donde pues se va a concentrar principalmente la charla, la evaluación, el tratamiento, la prevención y finalmente algunos mensajes que debemos llevar para la casa. Entonces, empecemos por las generalidades. Entonces, la sepsis es una afección médica grave que es caracterizada pues, por una respuesta desadaptativa del huésped a la infección. Esto va a llevar a disfunción orgánica y pues, a un estado de choque, el cual pues, se va a complicar aún más cuando hay falla multiorgánica en la cual pues, se incluye la lesión renal aguda. Eso, pues por eso pues es necesario definir esta lesión renal aguda inducida por sepsis. Debe cumplir tanto los criterios de sepsis como los de lesión renal aguda, como vimos en las charlas pasadas. La más frecuente es la clasificación de CADIGO. Vemos que la lesión renal aguda es muy común y que no solamente se presenta en la sepsis. Vemos que en al menos la mitad de los pacientes que ingresan a la unidad de cuidado intensivo eh, pues van a presentar lesión renal aguda. Y de estos que están en cuidado intensivo, vemos que entre un 40 y un 60% son atribuibles o pues secundaria a esta lesión renal aguda a la sepsis y al choque séptico. Eso hace que también aumente de 6 a 8 veces el riesgo de muerte pues, de que conlleve a una enfermedad renal crónica en aquellos que sobreviven. Y la tasa de mortalidad la vamos a ver que puede estar hasta en un 40%. Por lo anterior, pues es importante conocer esos mecanismos mediante los cuales se va a presentar esa lesión renal aguda inducida por sepsis, pero con el paso de los años hemos visto que esa fisiopatología es muy compleja, eh, ya que, eh, ya que si tenemos en cuenta que las principales condiciones clínicas asociadas a la lesión renal aguda son estados de choque como la sepsis, cirugías mayores, insuficiencia cardíaca, la hipovolemia, se podría atribuir fácilmente esa lesión renal aguda a la isquemia, a la hipoperfusión, eh, pues sobre la base de que hay cambios macrohemodinámicos, pero vemos que en los estudios histopatológicos hay ausencia pues, de estos cambios de hipoperfusión renal global. Y sí, se han encontrado algunos cambios a nivel de la microcirculación y el estrés tubular, que van a ser secundarios a unas interacciones de productos inflamatorios y de estrés oxidativo con la que el huésped trata de hacer unas respuestas adaptativas y pues vamos a profundizar un poco más eh, con base en eso. Entonces, el presentar entonces esa lesión renal aguda va a complicar el manejo de la sepsis y del choque séptico y lo vamos a asociar a unos desenlaces que son desfavorables, como ya lo vimos, pues nos va a dar mayor riesgo de enfermedad renal crónica y terminal en aquellos que sobreviven. Entonces, en esta gráfica vamos a ver cómo se da la progresión potencial de la lesión renal aguda que ocurre en los primeros 7 días del insulto, que en este caso pues va a ser la sepsis o el choque séptico. Se puede conducir a una enfermedad pues renal aguda posteriormente entre los 7 y los 90 días. Y tanto esa lesión renal aguda como la enfermedad renal aguda pueden tener pues, varios desenlaces, que tengan recuperaciones completas o parciales, pero como ya les decía, algunos tienen lesiones que son persistentes sin recuperación y esto pues se traduce en enfermedad renal crónica y pues su etapa terminal también. Si observamos detenidamente la lesión renal aguda, pues va a ocurrir en esas primeras horas de la sepsis,
como una respuesta adaptativa del riñón a lo que está ocurriendo, y de ahí viene la importancia de conocer esos primeros momentos de la fisiopatología para poder guiar también tempranamente la terapia y poder evitar los desenlaces que se van a ver pues en esta, como los ven acá en esta gráfica. Entonces vamos a detenernos un poco en la fisiopatología de esta entidad, que como ya les había mencionado, es bastante compleja. Entonces, eh, mucho de la fisiopatología va a transcurrir en la microcirculación renal. Entonces, vamos a recordar un poquito la estructura de la nefrona y de su sistema vascular. Eh, Como bien saben, pues la nefrona es la unidad funcional del riñón, va a estar compuesta por el corpúsculo o el glomérulo eh, renal, de los túbulos contorneados proximales, el asa de Henle, el túbulo contorneado distal y el sistema colector, que es todo lo que vemos acá en amarillo. Ya el sistema vascular proviene pues de la arteria renal, esa arteria renal va a derivar en la arteria interlobular, en la arqueada, en la interlobular, y esa va finalmente a suministrar sangre por medio de la arteriola aferente a todo el capilar glomerular, donde pues se va a permitir las funciones de excreción, reabsorción y secreción pues, del riñón, perdón, la parte de la filtración sobre todo. Posteriormente, esa arteriola pues va a salir de este corpúsculo glomerular, la arteriola eferente, y de allí se desprende todo lo que es el segundo sistema vascular del riñón, que es el sistema peritubular, que va a estar compuesto por estos vasos rectos eh, que están ubicados específicamente pues en la médula. Hay unos más largos y otros más cortos. Lo que sí es que van en paralelo al asa de Henle y van a hacer un sistema de contracorriente, lo cual va a permitir la concentración de orina, va a mantener un suministro adecuado de oxígeno y nutrientes y el aclaramiento metabólico. Entonces, ya teniendo en cuenta esta anatomía de la microcirculación, entonces podemos empezar a hablar un poco de la fisiopatología de la lesión renal aguda inducida por sepsis. Entonces, a grandes rasgos podemos ver cómo ocurren algunos cambios secundarios a la sepsis, que las vamos a ver en esta primera parte de la gráfica, eh, donde eh, se van a generar, el riñón va a generar unos mecanismos de adaptación al insulto renal que va a conllevar a la lesión renal aguda secundaria a sepsis. Entonces, en las primeras horas vamos a ver que la sepsis tiene un patrón más bien hiperdinamico, lo que va a aumentarnos el gasto cardíaco, que lleva a su vez un aumento en el flujo sanguíneo renal, o pues al menos no va a haber un descenso de este flujo sanguíneo renal, y van a ver pues vamos a ver que allí no vamos a encontrar entonces unos cambios grandes macromodinámicos a nivel pues, renal. Pero sí va a ocurrir una disfunción microcirculatoria de la sepsis, de la cual pues vamos a hablar ahorita con más detalle, que se va a caracterizar por unas anomalías heterogéneas en la perfusión intrarrenal, eh, que van pues, a conllevar, bueno, a una hipoxia medular, a un estrés medular y finalmente en la lesión por renal aguda. Entonces, ¿cómo se produce eso? Pues la primera parte va a ser una injuria que es inducida por toxinas bacterianas, donde pues a, a producirse y a amplificarse una serie de citoquinas proinflamatorias, aumenta el óxido nítrico, aumentan especies reactivas de oxígeno, finalmente pues van a dañar el glicocálix y va a haber injuria endotelial, eh, llevando a la segunda parte en la que hay la disfunción microcirculatoria, y ya vamos a ver cómo ella va a conllevar posteriormente a esa hipoxia medular que va a perpetuar ese estrés oxidativo, la inflamación a nivel de la célula epitelial medular, que ya vamos a ver que tiene un papel muy importante en la fisiopatología. Va a haber disfunción mitocondrial, detención de su ciclo celular, van a producirse algunos biomarcadores de injuria tubular y finalmente va a llevar a la pérdida de la función renal. Entonces ya vimos cómo hay
más o menos tres pilares de la fisiopatología de la lesión renal aguda inducida por sepsis, que es la disfunción de la microcirculación, la lesión tubular con la consecuente hipoxia medular. Entonces, aquí vemos lo que se llama el triángulo tóxico de oxígeno, óxido nítrico y de especies reactivas de oxígeno, donde hay una interacción inicial de los leucocitos que están activados con el endotelio. Eso va a generar un desbalance entre el oxígeno, esas especies reactivas de nitrógeno y de oxígeno, y que van a llevar a la disfunción microcirculatoria y posteriormente a la lesión renal por sepsis. Vamos a ver eso con más detalle. Eh, entonces vemos cómo para que ocurra esa disfunción en la microcirculación, por un lado vamos a ver reducciones en el flujo capilar peritubular renal, que se va a asociar a fuga capilar y a niveles elevados de especies reactivas de nitrógeno y oxígeno, que esos heterogéneos van a llevar a una isquemia y a una hipoxia tisular a nivel medular. Y por otro lado se encuentran los mecanismos que explican la redistribución del flujo sanguíneo intrarrenal, em, incluida pues la liberación de todos sus mediadores proinflamatorios, el daño del glicocálix y la interrupción de la barrera endotelial, ayudando pues todo esto en conjunto a que haya una disfunción de la microcirculación. Entonces, dentro de toda esta liberación de mediadores inflamatorios, pues se va a encontrar el papel de las microvesículas. Entonces, para explicarles un poco, las microvesículas son pequeñas partículas que son liberadas normalmente por pues, diferentes tipos de células en la sangre. Ellas van a estar involucradas como en la comunicación que es célula a célula a través pues, de transferencia de proteínas, de receptores, de lípidos, de orgánulos, material genético, incluido hasta ARN. Em, y durante la sepsis, esa concentración de esas microvesículas se van a aumentar aún más y las van a liberar múltiples células, tanto en el endotelio como en glóbulos rojos, monocitos, plaquetas, pero aproximadamente el 85% de esas microvesículas las van a liberar las plaquetas. Ellas van a ser capaces de modular toda una producción endotelial, pues tanto de óxido nítrico de prostaciclinas, van a activar la cascada de coagulación y a estimular la producción de citoquinas y aumentar la quimiotaxis de los monocitos. Entonces, veamos qué ocurre en el capilar peritubular. Entonces, esta figura, pues lo que nos resume es los mecanismos por los que se creen que a nivel del capilar peritubular van a participar en el desarrollo de esa disfunción de la microcirculación. Entonces, se empiezan con los DAMs y los PAMs, que también son llamados patrones moleculares asociados al daño y al patógeno respectivamente, que son las citoquinas, em, que dan, dan como la señal de que todo esto va a empezar. Ellas van a provenir pues del patógeno y pues van a resultar en una respuesta inmune que va a activar leucocitos y células endoteliales. En este momento pues también va a ocurrir, que va a haber un flujo heterogéneo, un aumento de la proporción de los capilares que tienen sobre todo un flujo sanguíneo muy lento o incluso detenido, y pues eso va a aumentar el tránsito de estos leucocitos activados, lo que hace que estén más tiempo en contacto con el endotelio. Y eso va a favorecer que se produzcan aún más citoquinas y por ende pues se amplifique toda esta señal de peligro y con esto pues también aumente el estrés oxidativo. Esto va a inducir también alteraciones pues, en todos los mecanismos de protección, tanto microvascular como lo vemos después en la célula epitelial tubular. Además, pues estas células endoteliales pues también van a estar dañadas o activadas y van a presentar un desprendimiento o un daño pues del glicocálix, lo que va a exponer estas moléculas de adhesión a la circulación, lo que favorece el rodamiento y la transmigración de los leucocitos al espacio tubular, que ya lo vamos a ver con más detalle también. Y se va a alterar la barrera capilar, resultando esto pues en fuga capilar, en formación de edema,
en una alteración de lo que se llama el shear stress, que serían como las fuerzas tangenciales que produce el flujo sobre el endotelio y que son necesarias para regular el tono y pues acoplar el flujo sanguíneo a las circunstancias cambiantes, y eso va a generar profundas alteraciones en la distribución del flujo sanguíneo que ya venía lento de por sí. Entonces, bueno, y para terminar, pues también el papel de las plaquetas, aquí esta adhesión plaquetaria y esta activación de la cascada de la coagulación en contexto de esta disfunción endotelial va a conllevar a la predisposición pues de generación de microtrombos, lo cual va a deteriorar aún más ese flujo sanguíneo. Entonces, existe entonces una estimulación paracrina. Finalmente, todos estos DAMPs y PAMPs, todos estos mediadores inflamatorios, como les decía, pueden migrar al espacio tubular y van a llegar a las células tubulares del segmento S1. Pues estas células, estas células epiteliales se van a dividir en segmentos S1, S2, S3. En el segmento S1 algunas interacciones. eh, el micrófono abierto. Eh, entonces, bueno, ocurren algunas interacciones de las células epiteliales del segmento S1 con estos mediadores proinflamatorios, que no solamente son los DAMs y los PANs, también hay lipopolisacáridos, por ejemplo, que se van a liberar cuando hay sepsis por gram negativos, que pueden interactuar pues a través de estas células con receptores como los Toll-like receptors tipo 4, pasan por endocitosis y pues junto con esas otras toxinas inflamatorias van a hacer un estallido en las células epiteliales, pero no en el segmento S1, S2 y S3, que histológicamente se van a apreciar como unas vacuolas apicales, que son las que se observan en las biopsias de los pacientes con lesión renal aguda que están inducidas por sepsis. Entonces, este estallido nos va a llevar a aquí, ya en el segmento S2, S3, a afectar toda la función de la mitocondria y va a producir un desequilibrio energético con una producción de especies reactivas de oxígeno y de nitrógeno y una pérdida en la potencialidad de la membrana de la mitocondria. Al alterarse esta mitocondria, pues esto nos lleva al camino de la apoptosis, como lo vemos acá, pero cuando vemos también la histopatología de los pacientes con lesión renal aguda, que es específicamente por sepsis, esa apoptosis no ocurre. Entonces, se considera que esto es como una respuesta adaptativa de esta célula epitelial eh, que la va a liderar la misma mitocondria y que se puede ir por tres mecanismos, que son estos que están acá. Entonces, todo con el fin de regular el metabolismo energético. Uno es que haya una priorización de la liberación de energía, lo que pues se inhiben todos los cotransportadores de electrolitos, sobre todo la bomba sodio-potasio ATPasa, a través de las membranas citoplasmáticas de esta célula, y también se inhibe la síntesis de proteínas, porque pues en ese momento no hay energía como para hacer estas dos cosas. Lo otro es que se produzca la mitofagia, que es que cogen todas las mitocondrias que están dañadas y, pues las fagocitan. Hay unos autofagosomas se las van a engullir, por decirlo así, todos esos componentes los van a alisar y eso sirve como fuente de energía. Y lo otro es que hay una detención en el ciclo celular, que es el mecanismo por el cual pues una célula hace mitosis, y como vemos acá están todos los pasos para la mitosis y en cada paso a paso hay un control, y ese control, cuando ven pues la célula, todo el caos que está generando la sepsis, pues sencillamente hace un alto en el camino
empieza a liberar unos marcadores que son el TIM2 y el IGFBP7, que son los marcadores que son los encargados de iniciar esa detención celular y que vamos a ver cómo estos marcadores nos, pues se han estado midiendo y sirven como predicción de la lesión renal aguda inducida por sepsis. Entonces, finalmente, todo esto pues eh, está pues describiendo cómo hay una disfunción microcirculatoria y cómo hay una lesión tubular que va a llevar al tercer pilar de esta fisiopatología, que es la hipoxia tubular. Pero entonces también se ve que no todos los pacientes, a pesar de que se desarrollan todos estos procesos moleculares complejos que previamente se describieron, eh, hay algunos que no muestran este grado de hipoxia que sí pueden presentar algunos. Entonces vemos que algunos tienen una recuperación completa, y otros terminan finalmente o va a expresarse tardíamente en una disminución del gasto urinario, en un aumento de la creatinina. Entonces vemos que vuelve a aparecer aquí el sistema vascular peritubular en el que vemos que ellos tienen unas derivaciones arteriovenosas de oxígeno eh, que pueden ser pues hacen unos shunts que pueden ser de forma difusiva o convectiva, y eso hace que de alguna manera la presión de oxígeno a nivel medular pueda estar constante a pesar de toda la variabilidad que hay en el sistema, pero esta autorregulación de alguna forma es limitada y cada individuo pues podría terminar en una disfunción de esos shunts. Se trata nuevamente de forma inefectiva en aumentar esos shunts, pero como ya son inefectivos de por sí, hay un aumento de especies reactivas de oxígeno y eso pues puede conllevar a la injuria medular. Entonces, finalmente, a nivel macro, esto se va a traducir en una cascada inflamatoria con un aumento de las especies reactivas de oxígeno que van a generar pues un shunt periglomerular que va a finalmente a dilatar la arteriola eferente y esto genera un aumento transicional del flujo sanguíneo renal, pero por esa vasodilatación de alguna forma termina disminuyendo la tasa de filtración glomerular. Y en cuanto a la función del sistema tubular, entonces vemos cómo la hipoxia medular va a llevar a un fallo de la función y la vamos a ver al inhibir o al ver cómo se disminuye o se inhibe la reabsorción de sodio en el segmento grueso del asa de Henle, lo que va a llevar a un incremento de los niveles de sodio que cuando pasan por la mácula densa, pues eso se va a sensar, se va a activar todo el sistema renina-angiotensina-aldosterona, va a producir, en este caso, en la arteriola aferente, una vasoconstricción, y con eso también ayuda, ahí sí, a que se caiga el flujo sanguíneo renal y también la tasa de filtración glomerular aumente de alguna forma, pero ya después esto va a ser inefectivo. Entonces, para resumir, vemos que está todo el caos de la sepsis con un gran desbalance entre la entrega y el consumo eh, de oxígeno a nivel renal, con una cantidad considerable pues, de mediadores proinflamatorios y un estado hiperdinámico del paciente con una vasodilatación sistémica, una hipoperfusión, va a llevar esto a mayor producción de citoquinas inflamatorias, de especies reactivas de nitrógeno y de oxígeno, a un desequilibrio pues, energético donde no hay ATP. Eh, Esto va a aumentar el shear stress, va a aumentar aún más esa inflamación, los microtrombos. Se va a volver como un círculo vicioso en el que en últimas va a haber una disminución de ese flujo sanguíneo renal, de las bombas de sodio, potasio, ATPasa, va a haber una disminución en la extracción de oxígeno a nivel renal y un aumento en el daño tubular y endotelial. Entonces, finalizando, esa fue como a grandes rasgos lo que fue la fisiopatología, como les decía, muy compleja.
Ahorita vamos a ver, con base en lo que sabemos de la fisiopatología, qué herramientas tenemos para la evaluación. Entonces, gracias a múltiples avances, pues ya tenemos toda una línea de tiempo de lo que es la lesión renal aguda y de lo que podemos encontrar en cada uno de los eslabones. Hay múltiples biomarcadores en toda la línea de tiempo y podemos ver cómo lo que es la creatinina, el gasto urinario, que es como lo que más utilizamos nosotros para medir esa función renal, pues está ubicada en una parte tardía de esa línea de tiempo, eh, cuando pues ya hay una caída de la tasa de filtración glomerular. Entonces, vemos cómo se han estudiado con detalle pues esos actores de la fisiopatología. Y aquí, por ejemplo, en la parte en donde apenas se está presentando el insulto, que en este caso pues es la sepsis, se han logrado medir biomarcadores, como les decía, del TIM 2, del el IGFBP7, perdón, que están relacionados específicamente con la detención celular en Enegal, pues, que se ha estudiado con más detalle y que están en las primeras horas de esta entidad, lo cual pues nos ayudaría a predecir esa lesión renal por sepsis. Y vemos como hay otros menos tardíos, como es la albuminuria, que también pues podemos contar con ella, en donde pues ya está establecido la injuria, pero aún no hay un descenso de la tasa de filtración glomerular. Y nos podría dar también un manejo, a, ayudarnos a dar un manejo temprano y un poquito más temprano pues que la creatinina del gasto urinario. También pues tenemos otros que también nos van a hablar de la recuperación del paciente. Entonces, como bien sabemos, ya lo he dicho varias veces, esa fisiopatología no es muy clara, por ende pues tampoco hay un tratamiento específico, pero sabemos que hay pacientes que tienen algunos factores de riesgo que predisponen a lesión renal aguda. Entonces, sabiendo que estos pacientes tienen estos factores de riesgo y cuando están en sepsis, pues, ¿qué nos queda hacer? Prevenir. Y la prevención, pues la vamos a hacer retirando nefrotóxicos, manteniendo la volemia, optimizando el gasto cardíaco y la presión arterial media. En caso de no lograrse esto, pues probablemente nos vamos a enfrentar pues, a la lesión renal aguda. Pues esto hace un poco más complejo la parte del tratamiento de la sepsis y pues del choque séptico. Entonces les voy a hablar del tratamiento y finalmente de la prevención. Entonces, lo primero que vamos a hablar es de la terapia hídrica. Esta es pues la parte, hace parte pues del manejo inicial del paciente con sepsis. Con lo que vemos que normalmente pues hay una mejoría macrocirculatoria, pero a nivel microcirculatorio, como aprecian en la parte superior de la gráfica, no siempre va a haber mejoría. Entonces, eh, toca coger como con pinzas esta terapia hídrica, porque cuando nos excedemos, nos pasamos, sí pueden ocurrir algunos daños potenciales, sobre todo pues en la microcirculación. Entonces, ¿qué puede ocurrir? Puede haber mayor empeoramiento pues, de las anormalidades que les describí a nivel microvascular. Puede haber un edema del órgano, del riñón, pues, que es un órgano que es encapsulado, que por ende, cuando se edematiza, toda su función se va a comprometer aún más. Eh, Cuando empleamos específicamente coloides, citando de aquí a la albúmina, vamos a ver que pues los coloides pueden llegar a ser supremamente nefrotóxicos y generar aún mayor vacuolización apical, que fue la que les mencioné en la parte en la que se presenta el daño a nivel tubular. Y pues cuando hay ya una disfunción tubular, pues vamos a ver cómo va a haber un aumento de ese gasto cardíaco, los mediadores citotóxicos, va a empeorar el estrés oxidativo y va a empeorar esa injuria tubular. Ya para hablar de la terapia
vasopresora, vemos cómo la norepinefrina pues nos va a mejorar eh, mm, de alguna forma pues la presión arterial media, el flujo sanguíneo renal eh, y de alguna forma o en parte pues también la presión de oxígeno a nivel cortical. Pero esta gráfica pues también hay que verla con pinzas porque nos habla de que puede presentar un empeoramiento de la presión arterial de oxígeno a nivel medular, pero pues esto es dosis dependiente. Aquí sencillamente pues vemos también cómo, nos habla de lo mismo, como a nivel medular pues hay un deterioro de la perfusión y de la oxigenación. Para hablar de vasopresina, pues hay dos estudios grandes. Estos son como los hallazgos macros. Este es el BAST, en el que encuentran que la mortalidad no se reduce a dosis bajas de vasopresina versus dosis altas de norepinefrina, pero que en el subgrupo de lesión renal aguda por sepsis sí encuentran una disminución en la incidencia de AQI por sepsis y en mortalidad, y hay una mejoría de oliguria y de tasa de filtración glomerular. Y el estudio Vanish, que pues nos evalúa el efecto del inicio temprano de la vasopresina y la norepinefrina en la falla renal aguda en pacientes que tienen choque séptico. Esto es un estudio en adultos, donde empiezan la terapia vasopresora en las primeras 6 horas del manejo sin respuesta a la terapia en pacientes que no tienen respuesta a la terapia hídrica. Entonces, en este estudio, pues si ven las gráficas no muestran diferencias significativas de usar uno u otro vasoactivo. Eso hablando en cuanto a los días libres de falla renal, solo marcan que hay una pequeña diferencia, muy pequeñita, en mejoría de niveles de creatinina y de gasto urinario a favor de la vasopresina, pero eso no tiene significancia estadística en este estudio. Lo que sí encontraron es que en los pacientes con norepinefrina hay una mayor necesidad de terapia de soporte renal en un 35% versus en un 25%. Y aquí vamos a ver una comparación de las diferentes terapias que estamos utilizando en sepsis cuando visualizamos la perfusión y la oxigenación, o lo relacionamos con esa perfusión y la oxigenación a nivel renal. Aquí, pues, este es un cuadro que habla de un estudio que se realizó en ovejas con sepsis, donde lo comparan con ovejitas que no tienen, que están sanas. Entonces, vemos en primera instancia la fluidoterapia, la reanimación hídrica. Hablan de que cuando es una reanimación hídrica vigorosa, se aumenta la presión arterial a nivel de oxígeno a nivel medular, pero sin diferencias o sin cambios en flujo sanguíneo renal, entrega de oxígeno o en presión arterial a nivel de la corteza. Em, Después nos evalúan la norepinefrina, en la cual nuevamente, pues, y les recalco que ahí puede ocurrir un descenso en la presión arterial de la médula, pero pues es dosis dependiente, o sea, que no, de alguna forma no, no afectaría si sabemos utilizarla adecuadamente. En cuanto a la vasopresina, pues no muestran cambios en la presión de oxígeno, pues no hay un reporte, pues, ni a nivel medular ni de la corteza. Hay una caída leve, pues, del flujo sanguíneo renal en los que están sanos. Y pues ya para hablar de la furosemida, pues bien sabemos que pues esto lo utilizamos ampliamente para mejorar los balances hídricos eh, por su pues, mecanismo potente, diurético y natriurético. Esto pues disminuye la actividad de los transportadores de electrolitos a nivel tubular. Entonces se esperaría también que por ende se reduzca el consumo de oxígeno y que mejore la presión de oxígeno medular, pero pues ellos sí recalcan que esto requiere más estudios. Pues hay que hablar también de la terapia de soporte renal. Sabemos que una porción de pacientes sépticos finalmente van a terminar en terapia de soporte renal, pues
pues por la lesión renal aguda grave que puedan presentar. Pero hay aquí en esta tabla se ven que pues los pocos estudios que hasta la fecha habían eh, de pacientes, o sea, de terapia de soporte renal solo con pacientes con sepsis. Y eso pues va a generar varias dudas respecto al momento en que se inicia, a las dosis y a a la modalidad de emplear. Entonces, en cuanto al momento, pues lo que hablan es que se debe considerar tanto la fase de sepsis en la que está el paciente como en la fase en la que está de lesión renal aguda. Y hay quienes están a favor de comenzar la terapia de forma temprana, ya que pues dicen que esto mejora los resultados al limitar la sobrecarga de líquidos, la lesión de órganos, al eliminar esos mediadores inflamatorios que fácilmente se pueden depurar por este medio, pero que también exponen al paciente a que no tengan una dosificación adecuada de los antibióticos que requieren pues para el manejo de la sepsis. Em, Posterior a eso, pues también de tomar la decisión de iniciarla o no, pues también ya quedan las dudas de qué tipo de terapia utilizar y pues por las características hemodinámicas de los pacientes con sepsis, se habla mucho a favor de la terapia de soporte renal continuo. Em, pues ya que pues esta no va a alterar tanto pues sus variables hemodinámicas. Em, en estos estudios tampoco pues encontraron diferencias significativas entre pues, los niveles de intensidad del tratamiento, o sea, de la dosificación en la que sea. Entonces, para finalizar, les voy a hablar un poco de la prevención. Esto es lo que, unas recomendaciones que nos hace el Consenso de Prevención de Lesión Renal Aguda y de Protección de la Función Renal. Eh, que habla un poco como de lo que nosotros hacemos diario eh, con respecto a los pacientes con sepsis. Entonces hablan de hacer una reanimación controlada en hipovolemia, evitando siempre la sobrecarga de volumen, en lo posible utilizar las soluciones balanceadas para la reanimación hídrica vigorosa, pero si se va a usar soluciones salinas al punto 9, se deben vigilar los niveles de cloro y el estado ácido-base. em, Hablan de que si se requiere un coloide, que lo posible sea la albúmina, no utilizar diuréticos para prevenir la lesión renal aguda, pero sí pues para controlar o evitar la sobrecarga hídrica, mantener esa presión arterial media en el percentil 50, mm, titulando pues los vasopresores y pues si se requieren. Y en este estudio sí hablan como recomendación la noradrenalina como el vasopresor de primera elección para proteger función renal. Entonces, a manera de conclusión, estos son los mensajes que tenemos para llevar a casa. Entonces, la sepsis es la causa más común de lesión renal aguda, aumenta la morbimortalidad, va a predisponer a enfermedad renal crónica. Su fisiopatología no puede explicarse completamente por la hipoperfusión y no va a ser equivalente a la necrosis tubular aguda, por lo que el tratamiento con el antibiótico y la reanimación macrohemodinámica son solo parcialmente efectivos. Eh, Tener en cuenta que la alteración microvascular, la inflamación y la respuesta inmunológica de la célula epitelial tubular son mecanismos de interacción muy importantes que van a ayudar a explicar el fenotipo clínico de la lesión renal aguda por sepsis y a comprender, pues saber que comprender esta fisiopatología nos va a ayudar demasiado a diseñar estrategias terapéuticas dirigidas al mecanismo. Y eso es todo. Muchas gracias.